Hola, mis amados hermanos, otra vez estamos juntos a través de estos videitos que siempre yo estoy subiendo a internet con las perlitas bíblicas a las que me quiero referir, que son pequeñas enseñanzas o cosas que nosotros podemos sacar de la palabra de Dios, que están allí y que todos quizá la hemos leído, estudiado, pero que de pronto nos hace bien recordarlas o nos hace bien volverlas a leer, volverlas a estudiar. ¿Por qué? Porque necesitamos afianzarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos más cada día para poder avanzar, para poder crecer y para poder también ser beneficiados con esas verdades bíblicas que a veces las dejamos pasar muy por alto y nosotros de repente estamos sufriendo cosas, ¿no es cierto?, necesidades, sufriendo como cristianos, con una vida chata, ¿no es cierto?, en Dios, y queremos avanzar y a veces no encontramos la manera. Si vos la encontraste, gloria a Dios, pero hay otras personas que no. Por eso es que yo siento en mi corazón de compartir con todos ustedes estas perlitas. Y en esta ocasión, el tema que yo quiero tratar es la pasión de Pablo. El apóstol Pablo era un hombre apasionado, era un hombre que verdaderamente no vivía un evangelio así nomás. Tampoco su vida era una vida así nomás. Hay personas que son apasionadas en todo, no solamente en las cosas de Dios, porque Pablo, antes de conocer a Cristo, era un religioso, recalcitrante, podríamos decir, era un religioso que verdaderamente era capaz de dar su vida por lo que creía, ¿no? Y qué bueno que es este tipo de gente con esos ideales, que a veces es un poco raro cuando se van de un extremo a otro, porque pueden perjudicarse a sí mismos o perjudicar a otros con ese fanatismo. Pero yo no quiero hablar de fanatismo, sino de pasión. La gente que se apasiona por lo que cree, por lo que hace, por las cosas de las cuales está absolutamente convencido. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque muchos cristianos en este tiempo, tiempo de apostasía, tiempo de la dispensación de la Odisea, cuando esto todo representa la liviandad cristiana, eh, la tibieza, o sea, la indiferencia, eh, tantas cosas que no nos llevan a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, que no nos llevan a tener una vida de bendición, de recibir. Por un lado, capaz que hay cristianos que todo lo que quieren es recibir bendiciones y piden, claman, van a que les oren, o sea, hacen ciertas cosas, ¿no es cierto?, para recibir y recibir. Pero la vida cristiana, si bien vamos a recibir muchas cosas de parte de Dios, de hecho soy una de las personas bendecidas de parte de Dios, cada día, que si me pongo a contar los testimonios tal vez tengo que llenar de videos el lugar, ¿verdad?, o de prédicas, pero no es esta la intención que tengo en esta ocasión, por lo menos. Entonces, a lo que me refiero es que muchos cristianos, muchos hermanos nuestros, ¿verdad?, reciben bendiciones de parte de Dios, así como las recibo yo, así como las recibe todo el mundo, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que bendice, es un Dios que sana, es un Dios que libera, es un Dios que nos ama y nos da como un buen Padre todas las cosas que necesitamos. Pero resulta que la persona puede recibir infinidad de cosas, pero seguir mal, seguir desanimado, seguir sin un incentivo que lo lleve a buscar más de Dios, a conocer. Entonces, yo quería hablar del apóstol Pablo. Podría tomar muchos ejemplos, como hace poco tomamos el ejemplo de Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía y alumbraba, hombres apasionados por Dios, por lo que creen, por sus ideales. Entonces, Pablo era un hombre totalmente apasionado. Ya de por sí, cuando él
no conocía a Cristo era apasionado por las cosas de Dios, era apasionado por la religión que profesaba, que era el fariseísmo. O sea, él era fariseo de fariseos, era un hombre importante, un hombre estudioso, un hombre que tenía cargos jerárquicos en el Sanedrín, que era el lugar de los judíos, donde se tomaban las decisiones, donde se juzgaban las cosas, ¿no es cierto?, del pueblo, porque sabemos bien que el pueblo de Israel no iba a los jueces, o no debería, ¿no? No debía ir a los jueces romanos ni al lugar, sino que ellos mismos tenían su lugar donde se juzgaban los problemas y se tomaban las resoluciones. Pero el caso de Jesús fue diferente porque el Sanedrín no podía darle muerte, no podía por lo que lo acusaban a Jesús. Además, porque se tenía que cumplir la palabra, Jesús tenía que morir en una cruz, tenía que ser colgado de un madero, y los romanos tenían esa forma de muerte. Bueno, ese tema es para otro día, pero lo que yo quiero referirme hoy es a la pasión de Pablo. Y vos dirás, ¿cuál era la pasión de Pablo? Y también te podés preguntar a vos mismo, ¿cuál es mi pasión hoy como cristiano? Bueno, te digo, en pocas palabras, para no hacerlo demasiado largo, la pasión de Pablo era conocer a Cristo. Por esta causa él lo perdió todo. Y no solo lo perdió o lo determinó perder o lo consideró como pérdida, todas las cosas que había obtenido en su vida, sino que las tuvo por basura, consideró que no valían nada. ¿Por qué? Por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, como él lo dice en Filipenses capítulo 3, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por la excelencia de conocerlo a él. Qué hermoso es esto, que Pablo tenía esa pasión de conocer a Jesús, pero de conocerlo más cada día, más íntimamente. ¿Tenés vos esta pasión? Pregunto, ¿tengo yo esta pasión? ¿Tenés vos, aunque sea el deseo de conocer un poco más a Jesús? ¿O solamente pensás en Él como el Hijo de Dios o alguien que dio su vida por vos y bueno, gracias, moriste por mí en la cruz, lo canto, lo escucho predicar, pero de repente, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Algún día te veré en el cielo. Hay muchos cristianos, como te decía antes, que tienen esa condición de solamente estar para recibir bendición de parte de Dios. Agradecer, sí, pero no les interesa de pronto conocer a Dios y conocer a Jesucristo, el mediador entre Dios y nosotros. La pasión de Pablo era conocer a Jesús. Y él tuvo todas las cosas que había conseguido. Y ojo que Pablo no era que no tenía nada. Mirá, era un hombre educado en los mejores lugares, estudioso. Yo creo que debería tener, viste cuando vamos a un lugar y vemos cuadritos de que personas que van a cursos, que hacen esto, hacen lo otro, y decimos, qué estudioso, qué bárbaro, qué culto. Bueno, yo creo que Pablo era una persona así. Pablo se dice que estudió en la escuela Tarso de Cilicia, que en esa época era la escuela más importante, aún era más importante que la de Atenas y la de Alejandría, que ya te estoy hablando de, para la época de ese entonces, lo más grande que había en materia de lugares para estudiar. Entonces, por un lado, él había estudiado en esa escuela, Tarso de Cilicia, y luego él fue adiestrado, discipulado y enseñado por Gamaliel. Gamaliel era el maestro más respetado de ese entonces, de esa época. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, tenía estudio pero hasta la coronilla. Era un hombre culto, era un hombre que con respecto a religión, con respecto a teología, a lo que se tiene que aprender de Dios, él yo creo que lo sabía todo. Pero todas esas cosas que a él lo llevaron a ser un miembro importante del Sanedrín,
todas esas cosas que nos llevaron a tener una jerarquía de tal forma, un prestigio, un honor, una determinación en un lugar, un cargo, ¿no es cierto? De tal forma que nosotros, si leemos el relato de cuando fue Esteban, el primer mártir, apedreado, dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Este era Pablo, el apóstol. ¿Por qué ponían la ropa ahí? Porque Saulo era una persona importante en el Sanedrín, era el que tomaba una decisión, y se estilaba que cuando se le iba a dar muerte a alguien se ponía sus ropas a los pies de la persona más importante, y la que tenía era como el juez, digamos, que podía decir sí o no, lo condeno o lo absuelvo. Entonces, si Pablo recogía la ropa de Esteban, la levantaba, le remitía los pecados y Esteban no hubiese muerto. Pero Pablo, apasionado como era y tremendo, ¿no? Celoso de las cosas de Dios, aunque estaba equivocado en ese momento, él no recogió las ropas de Esteban, y por eso Esteban fue apedreado. Pero yo creo que a él le quedó, como era de apasionado, y al verlo morir a Esteban con esa cara de ángel que todos dicen que tenía, porque estaba viendo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre para recibirlo de pie, eso lo debe haber marcado de tal manera un hombre como Pablo, tan apasionado, que algo pasó en él, aunque seguían sus 13, digamos, pero vemos que la historia dice que cuando iba camino a Damasco buscando gente para llevar presa, gente de ese camino, gente cristiana, se le apareció Jesús. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero ir puntualmente es a esto. Hay tres formas, puede haber más, pero al menos a mí se me ocurren tres. Tres formas, tres maneras de conocer a Cristo. ¿Te acordás que empezamos diciendo que la pasión de Pablo era conocer a Cristo? De tal manera que no le importaba nada, lo tenía o lo consideraba pérdida, todas sus adquisiciones, sus títulos, su honra, su nombre. Todo eso, su jerarquía, su prestigio, lo consideraba pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a quien él amaba tanto porque se había entregado por él. Bien, entonces, una de las formas de conocer a Cristo es por las Escrituras, es estudiando la palabra de Dios, es meditando en la palabra, es yendo a lugares a que nos disipulen, que nos enseñen, y siendo también autodidactas y estudiando nosotros a lo largo de todo el consejo bíblico de Génesis al Apocalipsis, todo lo que habla de Cristo y de qué forma la palabra lo revela a Jesús. Esa es una de las formas, y que de hecho Pablo había que sacarle el sombrero en este aspecto porque era un tremendo estudioso. La segunda manera que tenía Pablo, o que se puede conocer a Jesús, es por la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que revelar a Cristo a nuestros corazones. Y de hecho a Pablo se lo reveló. No solo le reveló a Cristo, sino que le reveló verdades concernientes y relacionadas con Cristo. No olvidemos que Pablo fue un hombre que fue llevado, él no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, si en visión, si en éxtasis, o directamente completo, fue llevado al tercer cielo. Y allí, dice, le fueron reveladas cosas que ni siquiera las podía decir. Tremendo esto, ¿verdad? Entonces Pablo también conocía a Jesús por la revelación poderosa del Espíritu Santo. Y otra de las maneras que para mí, yo decía, son tres formas en las cuales podemos conocer a Cristo, es por la revelación misma de Cristo Jesús, que el mismo Jesucristo, que el mismo Yeshua HaMashiach, como dicen los judíos, que el mismo Jesús se nos presente en persona, glorificado, así como traspasaba las puertas y se les presentó a los discípulos, y así como se le presentó a Pablo en el camino a Damasco, ¿no? Que se le apareció el mismo Cristo resucitado. Y Jesús le dijo: Pablo, mejor dicho, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Te acordás cómo era la historia? Si no, léelo en Hechos de los Apóstoles.
Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es tremendo, a mí me emociona de que el mismo Jesucristo se te presente, ¿no? Vos podés conocerlo por la palabra de Dios, podés conocerlo porque el Espíritu Santo lo revele a tu espíritu, te dé claridad, te muestre cómo es, quién es, qué hace, te revele su amor, las características de su persona. Pero qué tremendo cuando el propio Jesús se le presentó a Pablo, así como se le presentó glorificado a las mujeres en el huerto, a los discípulos en la casa, a Juan en la isla de Patmos, y hoy, queridos amigos, hoy Jesús, especialmente en el Medio Oriente, donde mucho no se puede predicar, allí en esos lugares tan fanatizados con las religiones de aquellos lugares y que no dan posibilidad de que los misioneros puedan predicar allí, porque el Señor Jesús, cuando viene a buscar a su iglesia, va a tener gente de todo lugar, de toda raza, lengua y nación, de toda tribu tiene que haber. Entonces, tenemos testimonios, y ustedes mismos quizás han escuchado algunos, que el propio Jesús en esta época, pleno siglo XXI, se está presentando personalmente a muchas personas. ¡Qué maravilla o qué hermoso que es esto! Cuando Dios tiene que salvar a una persona, va a utilizar el medio que sea, pero no va a dejar que te pierdas. Tal vez sos vos una de esas personas que Dios quiere salvar. No sé hasta dónde va a llegar este video. Internet es mundial, o sea, en cualquier lugar del planeta Tierra alguien puede ver este video. Y si vos que lo estás viendo, quizá nunca te llegó el mensaje de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por vos y por mí, que se entregó a sí mismo, hoy quizás sea tu día para que le digas: Jesús, ahora que me hablan de vos, ahora que puedo llegar a conocerte, quiero seguir y proseguir conociéndote, revelate a mi vida de la forma que sea. Y Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel. Así que esto es lo que quería compartir, la pasión de Pablo. Y para vos que sos un cristiano, que tal vez estás muy entretenido, muy ocupado, metido en tantas cosas, hoy el Espíritu Santo te dice: es tiempo de que te vuelvas a Dios para conocerlo de verdad. Es tiempo de que te apasiones por Jesucristo, porque Él está a punto de volver y vuelve por aquellos que lo aman, por aquellos que esperan su venida, aquellos que lo están esperando. ¿Y quién espera a alguien si no es alguien que está enamorado de una persona, alguien que está apasionado por alguien? Entonces lo espera, ¿verdad? Quiero, Señor, que seas vos esa persona apasionada. Que este mensaje, esta perlita, esto que te estoy compartiendo, haga que despierte en tu corazón una pasión por Cristo Jesús, nuestro Señor, por amor del cual, dijo Pablo, el apóstol, lo he perdido todo y aún lo tengo por basura por la excelencia de conocerlo a Él, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí, se entregó por Pablo y se entregó por vos, que estás viendo este video. Quiera Dios poner pasión en tu vida, pero no pasión por cosas efímeras, no pasión por cosas perecederas, sino pasión por lo eterno, pasión por las cosas verdaderas, pasión por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era la pasión de Pablo, conocerlo a Jesús. Esta es mi pasión. Quiero darte este mensaje con todo mi corazón para que también esto se convierta en tu pasión. La pasión que mueva tu vida. Conocerlo a Él, al maravilloso Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, el que se encarnó por nosotros y el que vuelve pronto por todos aquellos que le amamos, le estamos esperando y vivimos para Él. Dios te bendiga y prontito nos encontramos de nuevo.